Ernesto Pascual es doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, históricamente los primeros en oponerse al Estado palestino fueron los países árabes, ¿verdad? Ahora es Israel. ¿Cuáles son sus razones? ¿A qué teme Israel? Bueno, Israel básicamente siempre ha estado en contra de esta opción porque supondría tener un Estado que declaradamente, abiertamente, es anti-israelita dentro de sus fronteras más próximas, y ya teniendo a Siria, con la que también está formalmente en guerra desde hace muchos años, y a Líbano, estaría totalmente rodeada de estados que pretenden la destrucción del propio Israel. Claro, Israel teme la amenaza de un Estado legitimado como tal, pegado a su frontera, pero también es verdad que Palestina estaría muy lejos de hacerle sombra, ¿o no? Evidentemente. De hecho, cuando oía las palabras de Álvarez, realmente la única posibilidad para que haya dos estados es precisamente la proposición española, que haya una interconexión entre Cisjordania y Gaza para que no ocurra lo que ha ocurrido. O sea, lo que ha pasado, para que nuestros televidentes nos entiendan, es que en Cisjordania estaba la autoridad palestina mandando, pero en Gaza, al no estar conectada, Hamás empezó a crecer y a ofrecer los servicios que el Estado palestino no ofrecía, ¿no? O que que el Estado palestino no ofrecía. De esta manera ha creado estas fidelidades que nos han llevado a donde estamos. Por lo tanto, es necesario conectarlo. Y aún así sería totalmente necesario también, y valga la redundancia, que se apoyase al Estado palestino desde fuera, porque si no, no habría ninguna posibilidad, volvería a ser un Estado fallido. No sé si hay novedades en torno a la propuesta europea que plantea efectivamente esa conexión también entre ambos estados, que haya un puerto en Gaza que pueda operar, ahora mismo no se permite, y que la capital de ese futuro Estado palestino esté en Jerusalén Este, o sea que se comparta también la capitalidad de esa ciudad. Bueno, esto son muchas dificultades, pero antes de hablar del plan europeo, te tengo que decir que Israel ha hecho una propuesta mediante Egipto y Qatar a Hamás para un alto el fuego de 2 meses, y a cambio de la liberación de todos los presos que todavía tiene Hamás, ¿no? Veremos a ver, porque has dicho que los tiempos de paz no se vislumbran, yo tampoco los vislumbro, pero a lo mejor el alto el fuego, porque Egipto y Qatar están muy empeñados, quizás lleguen a conseguirlo. De hecho, el único intercambio de rehenes a cambio de un corredor humanitario fue por mediación de estos dos países. En cuanto a la propuesta europea, como digo, es la más digna en el sentido de la más realista de cara, porque decir la solución de dos estados está en las resoluciones de la ONU desde hace muchísimos años. No se ha llevado a cabo en ningún momento. Entonces, no necesitamos un Estado palestino fallido otra vez, porque volverían a crecer los grupos como Hamás o Hezbollah dentro de ellos, los grupos terroristas. Necesitamos un Estado palestino fuerte, como mínimo que funcione, y para eso necesita una salida al mar con la que comerciar y una unión entre los territorios. Problemas. Unión entre los territorios. Eso supone crear un corredor muy cerca de la frontera de Israel. Israel no quiere esto. Capital, Jerusalén. Bueno, cualquiera que conozca la historia de Jerusalén sabrá lo difícil que es. De hecho, se ha llegado a proponer soluciones tan increíbles como dividir en 3 partes Jerusalén, pero no geográficamente, sino el aire, la superficie y el subsuelo, porque están las catacumbas, etcétera, etcétera, entre las religiones que allí habitan, Claro. ¿no? Es decir, es complicadísimo. Llevamos años con este tema. Yo lo de la capital en Jerusalén lo veo complicado, pero también veo complicado que los palestinos renuncien a ello. En principio, si el avance fuera una conexión terrestre y un puerto, sería ya un éxito total de las diplomacias europea y estadounidense. Bueno, por lo menos, Ernesto, hay una base sobre la que se pueda trabajar, aunque ahora, desde luego, ese acuerdo, como bien dices, parece muy lejano y se está más en llegar a un alto el fuego en primer lugar. Pero, en todo caso, si el problema fuese poner de acuerdo a israelíes y palestinos, bueno, pues ahí
habría una dificultad clara, pero es que hay otros actores que intervienen también. Estoy pensando en Irán, un factor desestabilizador en la zona. ¿Qué interés tienen los iraníes en esa zona, en intervenir ahí? ¿Es pura competencia con Israel o hay algo más? No, ahí todo lo que se supone la primacía entre suníes y chiíes en el mundo árabe. Es decir, Irán, que ahora está apoyando a Hezbollah, que Hezbollah es quien ha cometido ahora el asesinato en la zona central de Gaza de 20 soldados israelíes, está apoyada desde hace muchísimo tiempo, bueno, desde su nacimiento, por Irán. ¿Y por qué? Pues porque dentro del mundo árabe hay dos maneras de entender la religión, por decirlo así, una sunita y otra chiita. Y mientras Arabia Saudí y otros países representan la parte sunita, Irán representa la parte chiita. Y entonces también se juega esto dentro de la guerra que se lleva a cabo entre Israel y Palestina. Claro, y ahí hay más actores, más piezas que encajar, lo cual nos va mostrando la dificultad que encontramos en la zona. Y por qué decimos siempre, Ernesto, el peligro de que se extienda de enfrentamiento, en principio una guerra, un enfrentamiento local que vaya adquiriendo un carácter más global, sobre todo en esa zona. Como ya te he dicho, formalmente Israel está en guerra con Siria, aunque no ahora mismo, bajo la terminología que se utiliza actualmente, sería conflicto de baja intensidad. En realidad, formalmente están en guerra estos dos países. Luego, recordemos que Israel tiene la frontera con el Líbano y ahí es la sede de Hezbollah, apoyada por Irán, como hemos dicho anteriormente. Y Hezbollah está empezando a actuar. Hasta ahora se había mantenido más o menos cautelosa a este respecto, pero ahora está empezando a actuar en defensa de la franja de Gaza, lo que abriría un frente nuevo. Y la complicación vendría si realmente los países árabes decidiesen tomar cartas en el asunto. Parece que este escenario de proliferación es complicado porque la propia unidad de los árabes en este aspecto, como he explicado antes, entre sunitas y chiitas, dificulta el hecho de que tomaran una opción global, ¿no?, en este aspecto. Y es más, los esfuerzos, como digo, de Qatar y de Egipto son por intentar pacificar la zona desde la negociación. Bueno, un dramático puzzle el que se extiende sobre esta zona, siempre en conflicto en los últimos años. Gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Hasta luego.